Muy buenas, queridos hermanos, queridos amigos. Qué alegría poder tenerte aquí en este miércoles para una tarde palabra más, nuestro programa en directo, precisamente cada miércoles a las 6 de la tarde. Hoy vamos a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. El juicio de las naciones. Tenéis ahí el chat en directo que podéis ir comentando, saludando y así vamos interactuando aquí unos con los otros en este nuestro programa, ¿no? Y podéis ir, entonces esto, pues si tenéis alguna pregunta, comentario, cualquier cosa, podéis poner ahí en el chat en directo, ¿no? Hoy vamos a terminar una serie que hemos empezado hace mucho, que es una serie sobre las parábolas de Jesús. Vamos a ver ya pronto que ese texto no es precisamente una parábola, aunque algunos comentaristas y algunos estudiosos lo encuadran de esta forma, precisamente por un aspecto que luego vamos a comentar, ¿no? Así que he decidido pues compartirlo aquí en esta tarde dentro de esta serie, siguiendo pues especialmente uno de estos comentaristas llamado Clayton Kunz, al cual pues vamos aquí basarnos bastante en esta nuestra reflexión, en esta nuestra tarde de palabra, ¿no? Ya sabes el contexto de ese texto, ¿no? Hace ya unas semanas predicando en ese mismo contexto, que es el contexto de la última semana de Jesús en Jerusalén. Y precisamente aquí es el término del discurso escatológico de Jesús, ¿no? En esta última semana de Jesús en Jerusalén, él estaba hospedado en Betania, iba y volvía a Jerusalén, y allí en Jerusalén pues ha contestado muchas preguntas, muchos cuestionamientos, fariseos, líderes religiosos, sacerdotes, etc. Y por último, ha contestado una de las preguntas que hizo los discípulos al principio del capítulo 24 sobre cuando los discípulos enseñaron el templo a Jesús, los fundamentos. Jesús dijo, no quedaría piedra sobre piedra de aquel templo, ¿no? Y los discípulos preguntaron a Jesús sobre el fin del mundo a raíz de esta conversación, ¿no? Entonces Jesús empieza lo que es conocido como el sermón profético o el sermón escatológico, que está en el capítulo 24. Y al final del capítulo 24, Jesús cuenta un par de parábolas pues para elucidar, para explicar mejor o clarificar las cosas y aplicar aquello que él predicó o aquello que él compartió antes, ¿no? Y el inicio del capítulo 25 pues sigue la misma línea. Cuenta Jesús dos parábolas que ya hemos estudiado, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y termina el capítulo 25 o concluye este sermón, este discurso, precisamente con el texto que es el texto que vamos a leer ahora, ¿no? La porción que va desde el versículo 31 del capítulo 25 hasta el versículo 46. Así vamos a leer, ¿no? Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en el juicio final, en el final del mundo, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo
y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a verte? Versículo 40, el rey les responderá. Os aseguro que lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Señor, también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? El rey le responderá, os aseguro que lo que no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué texto más fuerte y más directo en conclusión a este sermón escatológico, o este sermón profético, o este sermón sobre el fin de las cosas que ha proferido Jesús en su última semana en Jerusalén? Algunos autores opinan que este texto no es una parábola en el sentido convencional, sino una descripción poética de la venida del Hijo del Hombre como juez. Algunos dicen incluso que este pasaje ilustra la profecía de Mateo capítulo 16, versículo 27, que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego devolverá a cada uno según sus obras. Realmente podría ser una buena ilustración de este versículo. Aquí el Hijo del Hombre es retratado entronizado en la gloria como rey, ejerciendo su prerrogativa divina como juez de todas las naciones. Buenos, malos, ricos, pobres, todos. Todos estaremos allí. Todo ser humano estará delante del Cordero, delante del juez, delante del rey en el día final. Realmente, estrictamente hablando, este pasaje es mucho más una profecía que una parábola. Eso sí es verdad. Solo la parte que habla de las ovejas y los cabritos puede considerarse de alguna manera una parábola. Así que por ahí vamos. Y esta breve comparación de todas las personas con ovejas y cabritos, pues sirve perfectamente al propósito de Jesús cuando enseña a sus discípulos la doctrina del juicio final. En un lenguaje sublime se describe un cuadro pintoresco de la vida pastoril. Y nosotros que vivimos tan cerca del campo, pues aquí en nuestros pueblos y en el interior de Andalucía, ¿no? Pues a menudo veo el pastor y sus ovejas en el campo paseando cuando voy por la Vía Verde, o incluso detrás de mi casa, pues sabemos algo de lo que es esta vida pastoril, ¿no? Los cabritos, bueno, por supuesto, al mismo tiempo, el Hijo del Hombre vendrá como pastor, rey y juez para cumplir la voluntad del Padre. Él es la figura principal, la figura central del texto y la figura central de la historia y la figura central en el juicio final.
como el pastor, como el rey, como el juez. Y ante él, por lo tanto, todas las naciones de la tierra, cristianas o no, buenas o malas, todas, benditos y malditos, todos comparecerán como un solo rebaño para la discriminación final por aquel que todo conoce, el Señor de los señores. Jesús se refiere aquí a una escena muy común en su época, incluso al día de hoy, en el campo, como lo he mencionado, ¿no? Al hablar de la separación de los cabritos y las ovejas, o las cabras y las ovejas, podríamos decirlo también, pues los cabritos y las ovejas suelen estar en el mismo rebaño. Están ahí comiendo en el campo, están formando parte del mismo rebaño, pero ni los cabritos ni las ovejas se mezclan. Al atardecer, las ovejas atienden la llamada del pastor, pero los cabritos a menudo lo ignoran. La oveja, mis queridos oyentes, tú que me acompañas ahí hoy en esta tarde de palabra, a lo mejor tomando tu cafelito o tu té o lo que sea, pues la oveja es un animal muy dócil y es presa, por lo tanto, fácil de los predadores, ladrones o incluso accidentes naturales. Y por toda esa vulnerabilidad, las ovejas dependen mucho del cuidado del pastor. El pastor pone entonces las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Las ovejas valen más que las cabras, las ovejas valen más que los cabritos. Y por eso están en el lado derecho, lo que generalmente significa el lado bueno, ¿no? Especialmente en aquella cultura. Mientras que el lado izquierdo puede referirse a algo siniestro, oscuro, malo o vil. La separación es cuidadosa, no es una separación entre ricos y pobres, o entre sabios e ignorantes, o entre blancos y negros. No, la separación es entre buenos y malos, justos e injustos, bendecidos, maldecidos. Los piadosos, llenos de simpatía hacia los necesitados, o más bien amor al prójimo. Son como las ovejas dóciles, pacientes y útiles. Y los perversos, sin corazón, que no se preocuparon por su prójimo, pues como los cabritos de más baja especie. Los buenos, representados por las ovejas, o los justos, representados por las ovejas, quedaron asombrados. Esto es muy interesante en la historia, ¿no? Ellos se quedaron asombrados, incluso sorprendidos, por comprobar que habían hecho la voluntad de Cristo sin haberse dado cuenta. Estaban haciendo lo que el Señor quería, pero sin haberse dado cuenta. Lo estaban haciendo de forma natural. Y la pregunta suya era: pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te damos de comer? Y te dimos de comer. Es que no estaban pensando en hacerlo para recibir algo de beneficio como intercambio. Lo estaban haciendo porque les salía de hacerlo, porque era de su naturaleza. Entonces, un comentarista señala que los salvos, por lo tanto, aseguran su posición no por decir constantemente Señor, Señor, ni por repetidas expresiones verbales tales como repetidas expresiones verbales de religiosidad acerca de su fe, ¿no?
sino por numerosos actos de servicio en relación a nuestro prójimo, con autosacrificio, prestados directamente a los semejantes, a nuestros semejantes. Es interesante que el juicio de las naciones tenga en este texto en especial, pues como elemento principal, la recompensa de las acciones amorosas a favor de los necesitados. No son acciones, ojo, no son acciones para ganar el reino. Fijaros que ellos ni siquiera sabían que estaban haciendo, pues, y ellos ni siquiera sabían que iban a recibir un beneficio en intercambio a esto. No lo estaban haciendo por esta razón. Esa es la idea del texto, ¿no? No son, por lo tanto, acciones para ganar el reino, sino consecuencias lógicas de pertenecer al reino. El que vestía, el que daba de comer, el que visitaba en la prisión, no lo estaba haciendo para ganar el reino de Dios o para entrar en el reino de Dios, para ganar la salvación. No, es que lo estaban haciendo porque ya pertenecían al reino de Dios y esa era una característica normal de quien forma parte del reino de Dios. Es decir, bendecir al prójimo, bendecir a la gente, es una característica natural de los que forman parte o de los que formamos parte del reino de Dios. Las buenas obras no son la razón de la salvación. Las buenas obras acompañan los que son salvos. Esa es la idea. Allí se encuentran en el reino de Dios los que han trascendido la barrera del egoísmo y han dedicado tiempo a pensar, tiempo y recursos, a pensar en las necesidades de los demás. Este es el punto. Por otro lado, los de la izquierda, los malos, figurados como cabritos o como cabras, animales recalcitrantes, que suelen a menudo huir del pastor, confiados en sí mismos, orgullosos, juzgando que habían sido cumplidores de la voluntad del Señor, serán separados para el lado izquierdo. En completo contraste, lejos de ser bienvenidos al reino divino, son echados de la presencia del Rey. Apartaos de mí, dice el versículo 41. Son maldecidos, ya que no tienen lugar en la familia de Dios. No teniendo ninguna de las características de sus hijos. Son designados para el sufrimiento preparado para el diablo y sus ángeles. No es que no han entrado porque no han hecho buenas obras. Es que no han entrado y por eso no hacían buenas obras. Esa es la cuestión. No es que no han entrado porque no han visitado. No es que no han entrado en el reino porque no han alimentado a los pobres. Es que porque no estaban en el reino, no alimentaban a los pobres. Es que porque no estaban en el reino, no se dedicaban a pensar en el prójimo. Igual se quedaron sorprendidos, pero ellos en este caso, negativamente, al ser apartados de la presencia del Rey. La parábola de las ovejas y los cabritos, por lo tanto, es una introducción a la descripción del juicio del último día. Cómo el pastor separa sus ovejas de los cabritos. Así también Jesús separa a los justos de los impíos.
a los buenos de los malos, a los salvos de los incrédulos, y el día del juicio final. En ese día, mis queridos hermanos, queridos amigos, todas las naciones del mundo permanecerán ante el Hijo del Hombre y serán juzgadas sobre la base de la aceptación o el rechazo mostrados a Él cuando sus mensajeros proclamaron su llamada. La descripción aquí de la escena del juicio termina con una referencia al destino permanente que tendrán ambos grupos. Versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La conclusión aquí indica que el veredicto o la sentencia final de Jesús, del rey, del pastor, del juez, su sentencia final para ambas partes es así, final, irrevocable. Es decir, no se cambiará. Es una decisión final y permanente. Los justos disfrutarán para siempre de la plenitud de la vida. Los impíos, desgraciadamente, recibirán la maldición del castigo eterno. ¿En cuál grupo estás? Esa es la pregunta del millón. ¿En cuál grupo estás? Y aquí terminamos. Espero que puedas estar en el grupo de las ovejas, estos animales dóciles, obedientes al pastor, que escuchan su voz y le siguen. Y no entre las cabras o los cabritos, animales como algunos dicen, más recalcitrantes y más independientes, más confiados en sí mismos. Que tu confianza esté en el gran pastor, Señor y Rey, juez de toda la tierra, y no en ti mismo. Y eso a menudo se verá en la forma como tratamos a los demás, a nuestro prójimo más necesitado, sea la necesidad que tenga. El Señor te bendiga muchísimo, querido amigo, querido hermano. Nuestro chat en directo sigue ahí, podéis ir comentando, y si tienes alguna pregunta, pues puedes dejar ahí, ¿vale? Que lo vamos a contestar. El Señor te bendiga muchísimo. Nos vemos el miércoles que viene en nuestro próximo programa y nuestra próxima tarde de palabra. Adiós.